Abram, impulsado por una fe inquebrantable, dejó la casa de su padre bajo el mandato de Dios, llevando consigo a su sobrino Lot. La travesía de ambos simboliza la búsqueda eterna del ser humano por la verdad espiritual, contrastando con las tentaciones del mundo material. Mientras Abraham se dedicaba a las promesas divinas, Lot, cegado por la ambición, elegía un camino egoísta y partía hacia Sodoma. Este momento resuena con Proverbios 16:25, que advierte que hay caminos que parecen correctos, pero su destino conduce a la muerte. Al contemplar el valle del Jordán, Lot quedó cautivado por su belleza y fertilidad, recordando el jardín del Señor. Sin embargo, su decisión de acampar cerca de Sodoma, una tierra de gran iniquidad, refleja Mateo 6:24, que advierte que nadie puede servir a dos señores. La elección de Lot representó una preferencia por las riquezas terrenales en detrimento de los valores espirituales. Mientras tanto, Abraham, cerca de los grandes robles de Mamre en Hebrón, recibe la visita de tres hombres misteriosos, simbolizando la hospitalidad y la fe, según Hebreos 13:2. Abraham, al reconocer la presencia divina, muestra humildad y reverencia, sirviendo a los visitantes con agua, pan y un lugar para descansar bajo un árbol. Esto refleja el espíritu de servicio y generosidad alineado con Filipenses 2:0. La pronta acción de Abraham en servir demuestra su disposición a ser siervo de Dios. Se apresura a preparar una lujosa comida para los visitantes, simbolizando el acto de dar lo mejor a Dios, como se expresa en Colosenses 3:23. Mientras los hombres comen, preguntan por Sara y anuncian que ella tendrá un hijo, cumpliendo así la promesa divina a pesar de la avanzada edad de la pareja, resonando el mensaje de Lucas 1:37. La risa incrédula de Sara ante la promesa divina refleja la naturaleza humana frente al milagro y el misterio de Dios, como se menciona en Jeremías 32:27. La pregunta del Señor sobre la risa de Sara revela su omnisciencia y sirve como recordatorio de que la fe debe trascender las circunstancias, según Hebreos 11:1. Consciente del corazón temeroso de Sara, el Señor confirma que ella realmente rió. Esta interacción revela la omnisciencia divina y la vulnerabilidad de la naturaleza humana, como se describe en Salmo 139:2. Luego, los hombres se levantan y miran hacia Sodoma, con Abraham acompañándolos. En este momento, el Señor reflexiona sobre si revelar sus planes a Abraham, destacando la relación única entre Dios y su siervo. La reflexión de Dios revela: en cuanto a compartir sus planes con Abraham, se destaca la estrecha comunión entre ellos. Dios considera a Abraham no solo como un siervo, sino como un amigo predestinado a convertirse en una gran nación, según Génesis 12:2. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Dios espera que Abraham enseñe la justicia y la rectitud a sus descendientes, reafirmando la promesa de bendición. Al anunciar su intención de investigar los pecados de Sodoma y Gomorra, el Señor muestra su justicia y preocupación por la maldad de la humanidad, reflejando Jeremías 23:24, ¿no lleno yo los cielos y la tierra? Abraham, permaneciendo ante el Señor, inicia un diálogo audaz, cuestionando si Dios destruiría a los justos junto con los impíos, ilustrando una búsqueda de comprensión y justicia divina. Este diálogo resuena con Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La respuesta de Dios a Abraham, prometiendo perdonar la ciudad si hay 50 justos, muestra su disposición a la misericordia y la justicia. Este diálogo entre Dios y Abraham destaca la importancia de la intercesión y la compasión divina,
Como se ve en Santiago 5:16, la oración ferviente del justo tiene mucho poder. Abraham, humildemente consciente de su propia mortalidad, continúa intercediendo por Sodoma. Su persistencia en negociar por la vida de los justos ilustra la importancia de la perseverancia en la oración. Cuando Lucas 18:1-8, la parábola del juez injusto. Con cada reducción en el número de justos necesarios para perdonar la ciudad, Dios muestra su paciencia y misericordia. Este intercambio subraya la naturaleza compasiva de Dios, como se menciona en Salmos 86:15. Pero tú, Señor, eres Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. La determinación de Abraham de salvar incluso a un pequeño grupo de justos destaca la profundidad de su fe y compasión, resaltando la importancia de valorar cada vida, como se ve en Lucas 15:3-7, la parábola de la oveja perdida. Al comprometerse a no destruir la ciudad por causa de 10 justos, Dios revela su misericordia y justicia, reflejando Ezequiel 18:23. ¿Acaso me complazco yo de la muerte del impío?, declara el Señor, sino en que se aparte de sus caminos y viva. Después de completar su intercesión, Abraham regresa a su lugar, demostrando su fe en la justicia divina. Este diálogo entre Dios y Abraham destaca la capacidad de Dios para ejercer su poder de manera justa y equitativa. La historia ilustra cómo Dios busca la justicia en sus acciones, alineándose con Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. El objetivo divino de revelar sus planes a Abraham no es solo informar, sino cultivar en él y en sus descendientes un sentido de justicia y rectitud. Dios desea que Abraham enseñe justicia y rectitud a sus descendientes, preparándolos para recibir las bendiciones prometidas. Este enseñamiento es crucial para comprender cómo vivir en alineación con la voluntad de Dios, como se expresa en Proverbios 2:9. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. La intercesión de Abraham por Sodoma refleja su carácter compasivo y justo. Ya había rescatado a los habitantes de Sodoma en la batalla y ahora, con la misma audacia y compasión, intercede por ellos ante Dios. Esta actitud resuena con la enseñanza de 1 Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar nuestras vidas por los hermanos. La determinación de Abraham para negociar la salvación de Sodoma con Dios muestra un equilibrio entre humildad y audacia. Su petición de justicia y misericordia refleja la esencia de la fe, como se menciona en Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hizo misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. En contraste con la intercesión de Abraham, la oración de Lot por Zoar está guiada por preocupaciones personales. Este contraste destaca los diferentes corazones y motivaciones en la búsqueda de la justicia y misericordia divinas. Este tema de justicia domina la narrativa, recordando a Israel y a todos nosotros la importancia de la intercesión compasiva. El capítulo 19 de Génesis comienza con la llegada de los ángeles a Sodoma al atardecer. Lot, sentado junto al portal de la ciudad, los recibe con hospitalidad, como se enseña en Hebreos 13:2. Aunque en un entorno corrupto, el acto de Lot refleja la importancia de mantener la integridad y la fe incluso en medio de la depravación. Insiste en que los ángeles entren en su casa y les ofrece un banquete con vino y panes ácimos. Esta escena refleja la importancia de la hospitalidad y la acogida. Como se enseña en 1 Pedro 4:9, sean hospitalarios entre ustedes, sin murmuraciones. Sin embargo, antes de que pudieran descansar, los hombres de Sodoma, jóvenes y ancianos, rodean la casa exigiendo que los visitantes les sean entregados.
Este momento de tensión resalta la depravación de la ciudad y el peligro que enfrentan los ángeles y Lot, ilustrando Romanos 9:28. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lot, desesperadamente intentando proteger a sus huéspedes, ofrece a sus hijas como intercambio, revelando las complejidades morales y los desafíos éticos que enfrenta. Este acto controvertido es un testimonio de la gravedad de la situación en Sodoma y de la distorsión de los valores morales en la ciudad, como se expresa en Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Los hombres de Sodoma, rechazando la oferta de Lot y amenazándolo, ilustran la completa corrupción de la ciudad. Lot, que antes era un forastero, ahora es visto como un juez por ellos, reflejando Santiago 4:12. Solo hay un legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. En el punto álgido de la atención, los ángeles intervienen salvando a Lot y castigando a los agresores. Este milagro demuestra el poder y la misericordia divina, como se describe en Salmos 34:7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Los ángeles instruyen a Lot a sacar a su familia de la ciudad, anunciando la inminente destrucción de Sodoma. Este momento de decisión refleja Génesis 6:13, donde Dios también declara la inminente destrucción debido a la maldad humana. Al advertir a su yerno sobre la destrucción inminente, Lot es tomado como alguien que bromea, ilustrando la ceguera espiritual y la incredulidad de las personas, como se expresa en 2 Pedro 3:4. En los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. La vacilación de Lot y la intervención de los ángeles que lo guían fuera de la ciudad por misericordia muestran la paciencia y compasión divinas, como se menciona en 2 Pedro 3:9. El Señor es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al ser llevados fuera de la ciudad, los ángeles instruyen a Lot y su familia a no mirar hacia atrás, enfatizando la necesidad de dejar atrás la vida antigua y seguir adelante, como se menciona en Lucas 17:32. Acordaos de la mujer de Lot. Lot, expresando su miedo de huir hacia las montañas, pide permiso para ir a una pequeña ciudad cercana, Zoar. Este momento ilustra la humanidad de Lot y su deseo de encontrar seguridad incluso después de recibir misericordia. La intervención divina refleja el Salmo 34:22. El Señor rescata la vida de sus siervos. Ninguno de los que en Él confían será condenado. Los ángeles conceden la solicitud de Lot, demostrando una vez más la misericordia de Dios. La promesa de no destruir hasta que Lot llegara enfatiza la protección divina, como se expresa en Salmos 91:11. Pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. La vacilación de Lot y su preferencia por Zoar, en lugar de las montañas, simbolizan las veces en que las personas eligen caminos más fáciles, en lugar de confiar plenamente en el plan de Dios. Este comportamiento refleja Proverbios 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Este episodio sirve como una lección para Israel y para todos nosotros sobre la importancia de huir de la corrupción y la destrucción, siguiendo firmemente el camino de Dios, como se indica en 2 Timoteo 2:22. Huye de los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. La destrucción de Sodoma y Gomorra con azufre y fuego del cielo es un testimonio del juicio divino sobre la iniquidad, como se menciona en Judas 1:7. Sodoma y Gomorra sirven de ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. La mujer de Lot, al mirar hacia atrás y convertirse en una estatua de sal,
simboliza el peligro de mirar hacia atrás, en lugar de avanzar con Dios, recordando Lucas 17:32. Recuerden a la mujer de Lot. Al observar la destrucción, Abraham es recordado de la justicia y la misericordia de Dios, reflejando la dualidad del carácter divino, como se describe en Éxodo 34:6-7. La destrucción de Sodoma y Gomorra y la salvación de Lot muestran la justicia de Dios y su memoria de las oraciones de Abraham, ilustrando Génesis 18:23-32, donde Abraham intercede por las ciudades. La transformación de la esposa de Lot en una estatua de sal es un recordatorio eterno de la importancia de la obediencia a Dios y las consecuencias de la desobediencia, como se expresa en Hebreos 10:31. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Lot, ahora temeroso de quedarse en Zoar, se refugia en las montañas con sus hijas. Este acto de esconderse en una cueva refleja un estado de miedo e incertidumbre, destacando la complejidad de las elecciones humanas y la necesidad de confiar en Dios, según se expresa en Salmos 46:1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro bien probado en las tribulaciones. Luego, las hijas de Lot, en un diálogo entre ellas, proponen una manera de preservar la descendencia a través de su padre. Este evento continúa mostrando las complicaciones morales y éticas en medio de circunstancias extremas. Completamente borracha, al día siguiente la hija mayor dijo a la menor: «He aquí, anoche me acosté con mi padre. Vamos a emborracharlo con vino otra vez esta noche. Así que entra y acuéstate con él para que podamos preservar a nuestra familia a través de nuestro padre». Esa noche le dieron vino al padre, y la hija menor se levantó y se acostó con él. Una vez más, no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Así, ambas hijas fueron concebidas por su padre. La mayor dio a luz un hijo y le puso por nombre Moab, diciendo: «Él es el padre de los moabitas hasta el día de hoy». La menor también dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amí, diciendo: «Hijo de mi pueblo». Él es el padre de los amonitas hasta el día de hoy. La última parte del relato registra el incidente de las dos hijas de Lot en una cueva de la montaña, dejando Zoar hacia su nuevo hogar. Irónicamente, abandonó la progresista ciudad de Zoar para vivir en una cueva, en contraste con la civilización avanzada de la ciudad de Sodoma, de donde había salido. Considerando que pensaba que sus posibilidades de volverse a casar eran escasas, sus dos hijas, cuyos prometidos fueron asesinados, se turnaron para emborrachar a su padre y tener relaciones sexuales con él. Sus actos de incesto reflejan la influencia negativa de Sodoma sobre ellos, lo que resultó en el nacimiento de Moab y Ben-Ammi, cuyos descendientes serían los moabitas y amonitas, los enemigos perennes de Israel. Moab suena como padre y Ben-Amí significa hijo de mis parientes, etimologías que perpetuaron los comienzos anónimos de estos enemigos para Israel. Este capítulo registra el juicio de Dios sobre una civilización cananea moralmente arruinada, pero también sirve como una severa advertencia contra otros que siguen el mismo camino. A pesar de las dificultades, Lot, procedente de la familia de Abraham, era un ciudadano honesto, hospitalario, generoso y líder de la comunidad, que actuaba como juez sentado a las puertas de la ciudad. Mientras intentaba mantener su integridad, Lot se encontraba constantemente en conflicto, afligido por la conducta desenfrenada de quienes vivían sin ley en Sodoma, como se describe en 2 Pedro 2, 7, 8. Este dilema de Lot pone de relieve la difícil tarea de permanecer justo en un ambiente corrupto, según Santiago 4:4. La amistad del mundo es enemistad contra Dios. La elección inicial de Lot, optar por la llanura del Jordán por su belleza y fertilidad, simboliza la tentación humana por lo material sobre lo espiritual, reflejando la lucha constante entre los deseos terrenales y la búsqueda de una vida de rectitud.
La llegada de Lot a Sodoma marca un punto de inflexión, revelando su hipocresía a pesar de sus buenas intenciones. Se vio envuelto en contradicciones, ejemplificando Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. La disposición de Lot a sacrificar a sus hijas mientras buscaba proteger a sus invitados ilustra la complejidad moral de sus decisiones y cómo la influencia de Sodoma afectó profundamente a su familia. Esta escena es un ejemplo conmovedor de la dificultad de mantener la integridad moral en un entorno corrupto. La historia de Lot y sus hijas en la cueva refleja la continuación del pecado y la depravación, incluso después de escapar físicamente de un lugar corrupto, lo que refuerza la idea de que el entorno y las elecciones personales moldean profundamente el carácter y el destino. Los temas principales de esta historia incluyen el juicio inminente de Dios sobre los cananeos, la atracción de Lot por la sociedad impía, la misericordia de Dios al perdonar a Lot y la trágica continuación de las acciones de sus hijas por parte de Sodoma. A través de estos eventos, Israel y los lectores modernos son llamados a reflexionar sobre las consecuencias de alinearse con el mal, según la lección de 1 Juan 2:15-17. No améis al mundo ni las cosas que hay en él. La historia de Lot nos advierte sobre los peligros de enamorarnos de un sistema mundial corrupto destinado a la destrucción divina. Jesús, al referirse a la esposa de Lot y la destrucción de Sodoma, nos enseña sobre la necesidad de renunciar al mundo en busca de la salvación, según Lucas 17:32-33, enfatizando la importancia de abandonar los deseos mundanos para preservar la vida eterna. La declaración de Jesús en Mateo 11:23 sobre la posibilidad de que Sodoma se hubiera arrepentido, si hubiera sido testigo de sus milagros, subraya que Dios juzga basándose en el conocimiento y que los pecadores se enfrentarán un castigo mayor que la destrucción física. ¿Alguna vez te has preguntado qué desea el diablo y qué está tratando de lograr? En este video exploraremos las motivaciones del diablo y cómo trabaja para desviarnos de Dios. Aprenderemos cómo resistir sus tentaciones y vivir una vida que sea agradable a Dios. Quédate con nosotros hasta el final del video. Permanecer en Cristo significa vivir en Él o estar conectado a Él. Cuando una persona se convierte en creyente y es salvada, se dice que está en Cristo. Esto implica que han entrado en una relación profunda e inquebrantable con Él. En la Biblia, Jesús utiliza la metáfora de una vid y sus ramas para ilustrar este concepto. Él es la vid y nosotros somos las ramas. Para dar frutos y llevar una vida fructífera, debemos permanecer en Él, obteniendo nuestro sustento y fuerza de Él. Así como una rama no puede sobrevivir ni producir frutos si está desconectada de la vid, nuestra vida espiritual florece solo cuando permanecemos en Cristo. Esta permanencia no es un evento único, sino un proceso continuo de cultivar nuestra relación con Él a través de la oración, la lectura de la Biblia y siguiendo sus enseñanzas. Al permanecer en Cristo, encontramos paz, propósito y la certeza de la vida eterna. Él promete que nadie puede arrebatar a sus seguidores de su mano, como está escrito en Juan 10:28-29. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las dio, es más grande que todos, y nadie puede arrebatármelas de la mano de mi Padre. Cuando entregamos nuestras vidas a Dios y permanecemos en Cristo, comenzamos a experimentar una transformación desde adentro hacia afuera. Nuestros pensamientos, actitudes y acciones se alinean con los suyos y nos parecemos cada vez más a Él. Este proceso de santificación ocurre mientras permanecemos conectados a Cristo, confiando en su fuerza para resistir el pecado y amar a los demás desinteresadamente. Además,
Permanecer en Cristo nos proporciona nutrición espiritual y protección. Estamos protegidos de los ataques del enemigo cuando permanecemos en su presencia y buscamos refugio en Él. Mientras permanecemos en Cristo, estamos llenos de su alegría y amor que se desbordan en la vida de quienes nos rodean. Es importante reconocer que el diablo tiene poder y no decimos esto para glorificarlo, pero es una verdad. El diablo es un ser con una gran cantidad de poder y tiene un ejército demoníaco de espíritus malignos que trabajan bajo su autoridad. Hay poderes, autoridades y gobernantes de las tinieblas en este mundo, todos los cuales operan bajo su influencia. Sin embargo, nuestra fortaleza está en permanecer en Cristo y confiar en su protección y amor incondicional. En lugares espirituales elevados, el diablo se cierne sobre él. Es un ser poderoso. No es alguien a quien debas subestimar o tomar a la ligera. De manera sigilosa, intentará cubrirte con oscuridad y destruir todos los aspectos de tu vida frente a tus ojos. El diablo puede abrir literalmente las puertas del infierno en la vida de una persona. La Biblia nos advierte claramente en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. El diablo te atacará en tu vida personal y luego en tu relación con Dios. Intentará separarte de Cristo, sembrar dudas sobre el amor de Dios por ti y hacer que te sientas culpable e indigno. Hará que creas que no eres lo suficientemente bueno. Hay formas específicas en las que el diablo puede atacarte. Puede intentar robarte la riqueza, la salud y la felicidad. Puede intentar alejarte de Dios. Pero no temas, Jesús es más poderoso que el diablo. Ya ha vencido al diablo en la cruz y ha pagado el precio por tus pecados. Te ha dado la vida eterna. Así que cuando el diablo te ataque, recuerda que Jesús está contigo, te protege y te ama, no te abandonará. Permanece en Cristo y serás más que vencedor. Aquí hay algunas formas específicas de cómo puedes permanecer en Cristo. Ora a Dios todos los días. Lee la Biblia regularmente, asiste a la iglesia con frecuencia, pasa tiempo con amigos cristianos, participa en el ministerio local y comparte el Evangelio con los demás. Al hacer estas cosas, te fortalecerás contra los ataques del diablo. Te acercarás a Dios, crecerás en tu fe y te prepararás para la vida eterna con Jesús. Satanás quiere que dependas de ti mismo, que nunca recurras a Dios o solo lo hagas como último recurso. Pero aquellos que buscan el rostro del Señor, ya sea en tiempos buenos o malos, son temidos por el diablo. Aquellos que invocan al Señor en cualquier situación, sabiendo que son amados por Dios, son invencibles para Él. De acuerdo con 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda buena obra. La Biblia es nuestra fuente de verdad y podemos usarla para aprender sobre Dios, sus planes para nosotros y cómo vivir una vida que le agrade. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39 nos asegura que nada, ni siquiera el diablo, puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Jesús nos dijo en el libro de Juan capítulo 15, versículo 4, «Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes». Ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Esto significa que necesitamos estar conectados a Jesús para prosperar y dar frutos espirituales. Para dar fruto en nuestras vidas, podemos lograrlo al leer la Biblia, orar y conectarnos con otros cristianos. Cuando crees en Cristo, significa que aceptas que Él murió y venció la muerte, tiene la victoria sobre ella. Si aceptas esta verdad y crees en ella, también recibirás esa victoria. Entonces,
estás en Cristo. Crees en Él y haces lo que Él te ha ordenado hacer. No puedes afirmar que amas a Cristo y negarte a cumplir con las cosas que Él te ha pedido. Si realmente lo amas, obedecerás sus mandamientos. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo siempre está buscando maneras de desviarnos de nuestro camino de fe. Su deseo es apartar a las personas de Dios para llevarlas hacia Él mismo. ¿Qué busca exactamente el diablo en nuestras vidas? Quiere sembrar dudas en nuestras mentes sobre Dios. Quiere hacer que nuestra fe se vea opacada por la sombra de la incertidumbre y apartarnos del camino que Dios ha trazado para nosotros. Como se menciona en 1 Pedro 5, 8, 9, debemos estar alerta y proteger nuestras mentes de las mentiras y engaños del diablo. Él intenta alejarnos de los mandamientos de Dios y nos tienta al pecado, usando las mismas tácticas que empleó con Eva en el jardín del Edén. Cuestionó las órdenes de Dios e incitó a Eva a comer del fruto del árbol prohibido. De manera similar, el diablo cuestiona la verdad de las enseñanzas de Dios para tentarnos al pecado. Quiere que creamos que los mandamientos de Dios son difíciles de seguir y que deberíamos seguir nuestros propios deseos en su lugar. Sin embargo, debemos recordar que los mandamientos de Dios son para nuestro propio bien eterno y que el pecado nunca es la respuesta. Cuando pecamos, nos alejamos de Dios y nos desviamos del camino que Él ha trazado para nosotros. El diablo quiere que dudemos de la Biblia porque es nuestra única fuente de verdad acerca de Dios y su plan de salvación. Si puede sembrar dudas sobre la Biblia, también puede hacer que dudemos de todo lo que enseña, incluyendo el amor de Dios por nosotros, su oferta de salvación y la realidad del cielo y el infierno. El diablo sabe que si puede hacernos dudar de la Biblia, nos alejará de Dios y nos perderá para la eternidad. Por eso trabaja arduamente para distorsionar la verdad de la Biblia y hacer que dudemos de su autoridad. Ha levantado falsos profetas y maestros que hacen que la Biblia suene irrelevante y anticuada. Intenta hacer que la palabra de Dios parezca impotente y obsoleta, pero no lo es. La Biblia es tan relevante hoy como lo fue cuando fue escrita. Es la verdad absoluta de Dios para nosotros y podemos confiar en ella. No debemos permitir que el diablo nos haga dudar de la Biblia. Debemos aferrarnos a la verdad de la Biblia y permitir que moldee nuestras vidas. El diablo desea que vivamos en el miedo. Busca controlar nuestras mentes y emociones, impidiéndonos experimentar la paz y libertad que Dios nos promete. Sabe que el miedo puede obstaculizar nuestra confianza en Dios, defendiendo el mensaje del Evangelio y disfrutando de la alegría y realización que Dios desea para nosotros. Pretende que nos preocupemos por el futuro y temamos lo desconocido. Desea que dudemos de nuestro valor, nuestra fuerza y nuestra dignidad en el amor y la gracia de Dios. Pero la verdad es que Dios no quiere que vivamos atemorizados. La Biblia nos ofrece una promesa para cada día del año, instándonos a no vivir en el miedo. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios desea que vivamos en paz y libertad. La Biblia nos asegura que no debemos temer nada porque Dios está con nosotros y nos protegerá. Salmo capítulo 46, versículo 1 proclama: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El diablo intenta desviarnos constantemente, trabajando arduamente para alejarnos de la verdad, confundirnos y engañarnos para que sigamos el camino equivocado y nos alejemos de Dios.
Sabe que cuando estamos desorientados, somos menos efectivos al propagar el Evangelio, menos propensos a experimentar el amor y la gracia plenos de Dios, y menos capaces de resistir sus malvados planes. El diablo emplea enseñanzas y filosofías falsas para desviarnos, quiere que creamos en cosas que no son verdaderas, abrazar ideas contrarias a la verdad y ser influenciados por líderes falsos que no siguen la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, nos instruye: examinadlo todo, retened lo bueno. No debemos aceptar ciegamente lo que escuchamos, sino evaluarlo a la luz de la verdad de la Biblia. Otra estrategia que el diablo utiliza para desviarnos es a través del pecado. Desea que nos convirtamos en esclavos de nuestras pasiones, cedamos a la tentación y nos alejemos de Dios. Sin embargo, debemos resistir al diablo. Santiago, capítulo 4, versículo 7, nos aconseja: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Debemos resistir las tentaciones del diablo y dejar morir las inclinaciones de nuestra naturaleza terrenal. Debemos vivir según el Espíritu y no según la carne. En conclusión, el diablo es un enemigo poderoso que constantemente intenta desviarnos de Dios, empleando diversas tácticas como mentiras, tentaciones y miedo. Sin embargo, tenemos el poder de resistir sus embates y vivir una vida que agrade a Dios. Podemos lograrlo confiando en el amor y protección de Dios y siguiendo sus enseñanzas en la Biblia. Al mantenernos firmes en nuestra fe, podemos vencer al diablo y vivir una vida llena de alegría y paz. En medio de la lucha contra las artimañas del diablo, surge un protagonista en esta historia de fe. Su nombre es Ana, una joven mujer cuya determinación y fe inquebrantable la convierten en un faro de esperanza en un mundo oscurecido por las trampas del enemigo. Ana, a pesar de las adversidades y los miedos que acechan, decide confiar en las promesas de Dios y resistir las artimañas del diablo. Con cada amanecer, encuentra consuelo en las palabras de la Biblia y se fortalece en la oración. Su corazón rebosa de amor y gracia, y su vida se convierte en un testimonio viviente del poder de Dios para vencer las tinieblas. Un día, mientras Ana se encontraba orando en silencio, siente una paz sobrenatural envolverla. Sabe que Dios está con ella, protegiéndola de las acechanzas del diablo. Llena de valentía, decide compartir su fe con otros, llevar la luz de la verdad a aquellos que han caído en las redes del enemigo. Con cada palabra de esperanza que Ana comparte, el brillo en sus ojos ilumina las sombras que el diablo ha arrojado sobre la comunidad. Sus acciones inspiran a otros a resistir el miedo, a confiar en Dios y a permanecer firmes en la verdad. Las personas comienzan a reunirse, encontrando consuelo y fuerza en la fe compartida, fortaleciéndose mutuamente contra los embates del diablo. La historia de Ana se convierte en una leyenda de coraje y perseverancia, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios puede prevalecer sobre las sombras del mal. Las personas de la comunidad se unen en unidad, protegiéndose mutuamente del enemigo, y juntos experimentan la paz y la libertad que solo pueden provenir de Dios. Y así, la historia de Ana se convierte en un legado de esperanza para las generaciones futuras. Su valentía y fe desafían las artimañas del diablo, mostrando al mundo que con Dios de su lado, nunca están solos en la batalla contra el mal. Y en cada desafío, en cada tentación, la comunidad recuerda las palabras de Ana: someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Y encuentran fuerza para perseverar y triunfar sobre las adversidades, manteniendo viva la luz de la fe en sus corazones.
Con el tiempo, la historia de Ana se convierte en un relato de esperanza y valentía que se extiende mucho más allá de su pequeña comunidad. Sus acciones inspiradoras se propagan como el eco de un mensaje poderoso. La fe en Dios puede vencer cualquier adversidad. En su viaje, Ana se encuentra con otros valientes luchadores contra las artimañas del diablo. Juntos forman una alianza, una red de amor y solidaridad que se extiende por ciudades y aldeas. Se reúnen para orar, estudiar la palabra de Dios y compartir sus experiencias de resistir las trampas del enemigo. Cada persona tiene una historia que contar, un testimonio de cómo la fe ha transformado sus vidas y les ha dado fuerza para resistir las tentaciones del diablo. A medida que esta comunidad crece en número y en fe, comienzan a notar un cambio en su entorno. Las sombras que el diablo había arrojado sobre las tierras comienzan a disiparse lentamente. La esperanza se convierte en el palpitar del corazón de la gente. La paz, que una vez fue un bien escaso, se vuelve una moneda común que todos comparten. Las historias de victoria sobre las artimañas del diablo se multiplican y la comunidad se convierte en un faro brillante en medio de la oscuridad. Se construyen escuelas, hospitales y refugios para aquellos que necesitan ayuda. Los corazones que antes estaban llenos de temor y desesperación, ahora se llenan de amor y gratitud hacia Dios. Ana, junto con sus compañeros de fe, se convierte en una líder respetada y querida por su comunidad y Masala. Su determinación y fe inquebrantable continúan inspirando a las generaciones futuras. Los niños crecen escuchando las historias de su valentía y aprenden que, con Dios de su lado, no hay miedo que no puedan superar, ni tentación que no puedan resistir. La historia de Ana se convierte en un ejemplo viviente de la verdad que ella misma proclamaba. Someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Cada vez que las sombras del mal intentan oscurecer sus vidas, la gente recuerda la historia de Ana y se fortalece en su fe. La esperanza y la alegría se convierten en su herencia y la comunidad florece en la luz del amor divino. Y así, la historia de Ana y su comunidad se convierte en una leyenda de fe y valentía, un recordatorio eterno de que, con Dios a su lado y la unidad en la comunidad, pueden vencer cualquier desafío. La luz de su fe brilla intensamente, disipando las sombras del diablo y guiando a todos hacia una vida llena de amor, paz y esperanza. Orígenes de los Ofanim. Los Ofanim están profundamente entrelazados con los movimientos y la voluntad de Dios. Cuando las criaturas vivientes se movían, las ruedas junto a ellas se movían, y cuando las criaturas vivientes se levantaban del suelo, las ruedas también se levantaban. Ezequiel 1:19. Contexto histórico. Leemos acerca de estos ángeles en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel fue escrito durante un tiempo muy difícil y desafiante para los israelitas, conocido como el exilio babilónico en el siglo VI a.C. Fue cuando fueron llevados lejos de su tierra natal, en contra de su voluntad. Durante este difícil momento en el que su religión y sociedad estaban siendo trastornadas, Ezequiel compartió sus profecías y visiones, incluyendo aquellas sobre los Ofanim. La representación de los Ofanim se alinea con el tema más amplio en Ezequiel de la movilidad de Dios. En un tiempo en que el templo en Jerusalén, visto como la morada terrenal de Dios, fue destruido, la visión de los Ofanim sugería que la presencia de Dios no estaba confinada a un solo lugar, sino que era dinámica y omnipresente. ¿Qué son los ángeles Ofanim? Los ángeles siempre han sido objeto de fascinación y curiosidad en narrativas religiosas y culturales. Entre estos seres celestiales, los Ofanim ocupan un lugar especial.
Al referirnos a los seres celestiales, simplemente los estamos describiendo como entidades espirituales que existen en el cielo como parte del orden divino de Dios. A menudo se les ve como mensajeros o siervos de Dios, cada uno con sus propios roles y características distintivas. El término Ofanim proviene del hebreo y significa ruedas, lo cual describe su representación única en las Escrituras. Los Ofanim son únicos en comparación con otros tipos de ángeles. Se les muestra como seres espirituales asombrosos y símbolos misteriosos. En cuanto a las ruedas, se les llamó en mi oído, oh rueda. Ezequiel, capítulo 10, 13. El uso de la palabra rueda es profundamente simbólico. En muchas culturas y textos religiosos, las ruedas representan ciclos, movimiento y continuidad. Aquí sugiere la naturaleza dinámica del plan divino y el movimiento continuo de la voluntad de Dios en el universo. La frase «se les llamó en mi oído» o rueda indica que estas ruedas, los Ofanim, estaban siendo dirigidas o comandadas. Esto implica que son conscientes y receptivas, desempeñando un papel activo en la visión y, por extensión, en el orden divino. Los Ofanim están estrechamente conectados al trono de Dios, mostrando que tienen un lugar importante entre los seres celestiales. Los teólogos suelen ver a los Ofanim como representantes de la omnipresencia de Dios y de las maneras misteriosas en que se llevan a cabo sus mandatos. Se consideran fundamentales para comprender el reino divino y sus funcionamientos. El término Ofanim se deriva de la palabra hebrea Ofan, que se traduce como rueda en inglés. Este nombre es tanto literal como simbólico, revelando mucho sobre su naturaleza y función. La rueda es un símbolo. En el contexto de los Ofanim, sugiere una presencia dinámica continua en la ejecución de la voluntad divina. Los Ofanim son mencionados principalmente en el libro de Ezequiel, específicamente en Ezequiel 1:15-21, donde se describen como ruedas dentro de ruedas, llenas de hoyos alrededor. Esto solo los distingue de las representaciones más familiares de ángeles con formas y alas semejantes a las humanas. El hoyo simboliza conocimiento y conciencia, sugiriendo que estos ángeles son omniscientes, una característica que se alinea con el atributo divino de omnipresencia. Esta escritura es parte de una visión más amplia, experimentada por el profeta Ezequiel, llena de imágenes simbólicas y profundo significado espiritual. Esta parte entra en juego cuando Ezequiel describe una visión que involucra 4 criaturas vivientes y un conjunto de ruedas asociadas con ellas. Estas ruedas son lo que la Biblia se refiere como Ofanim. Mientras miraba a las criaturas vivientes, vi una rueda en el suelo junto a cada criatura con sus 4 caras. La apariencia de las ruedas y su mano de obra era como el berilo brillante, y todas tenían la misma forma. Su apariencia y mano de obra daban la impresión de que una rueda estaba dentro de otra. Ezequiel 1:15-16. Estos versículos específicos nos presentan a los Ofanim. En estos versículos, Ezequiel describe su visión de 4 criaturas vivientes. Las ruedas se describen como brillantes como el berilo, que es una piedra preciosa, indicando su naturaleza divina e impresionante. Se comparan con el berilo, una piedra preciosa, lo que muestra que son valiosas y puras, al igual que objetos celestiales importantes. Cada rueda parece estar hecha de una rueda dentro de otra, mostrando un diseño complicado y misterioso. Estas ruedas no son como las regulares, sino que son especiales y muy impresionantes. Este diseño inusual indica que hay algo muy complejo y misterioso acerca de Dios. Puede representar cómo los planes de Dios tienen muchas partes diferentes y cómo el mundo espiritual y el mundo físico están conectados. El diseño de una rueda dentro de otra rueda puede considerarse como un símbolo de las formas complejas en que Dios obra.
que suelen ser demasiado difíciles para que las personas las comprendan completamente. Además, la capacidad de la rueda para moverse en cualquier dirección sin girar, como se describe en los versículos, puede simbolizar la capacidad de Dios para estar en todas partes y saberlo todo. Su apariencia. Las criaturas vivientes mencionadas junto a las ruedas aparecen en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, seres similares se describen en el capítulo 4, 6, 8 del Apocalipsis, sugiriendo un tema común de presencia divina y majestuosidad. También frente al trono había algo que parecía un mar de cristal, claro como el cristal. En el centro, alrededor del trono, había 4 criaturas vivientes y estaban llenas de ojos tanto adelante como atrás. La primera criatura viviente era como un león, la segunda era como un buey, la tercera tenía cara de hombre, la cuarta era como un águila voladora. Cada una de las 4 criaturas vivientes tenía 6 alas y estaba cubierta de ojos por todos lados, incluso debajo de sus alas. Día y noche nunca dejaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. Esta escritura proporciona una descripción detallada y simbólica de una visión experimentada por el apóstol Juan. Esta visión, al igual que la visión de Ezequiel de los Sofanim, presenta seres celestiales y está llena de detalles. Echemos un vistazo al significado de estos versículos y su conexión con los Sofanim descritos en Ezequiel. Juan habla de un trono en el cielo que representa el poderoso y supremo gobierno de Dios. El mar de cristal representa una barrera entre Dios y la creación, enfatizando su santidad y majestuosidad. Las 4 criaturas vivientes que Juan ve están llenas de ojos y tienen formas diferentes: un león, un buey, un humano y un águila. Los ojos simbolizan la conciencia y la vigilancia, mientras que las diferentes formas podrían representar la plenitud y diversidad de la creación de Dios. Estas criaturas alaban continuamente a Dios, enfatizando su eterna santidad y poder. La escena refleja la abrumadora santidad y majestuosidad de la presencia de Dios. Las diversas formas de las criaturas podrían representar varios aspectos de la creación de Dios: la fuerza en el león, el servicio en el buey, la inteligencia en el humano y la rapidez en el águila. Sirven y alaban constantemente a Dios, mostrando cómo los seres celestiales siempre trabajan para el propósito divino. Ambas visiones transmiten la naturaleza de Dios y su orden divino. El diseño complejo de los Sofanim y las diversas formas de las criaturas en el Apocalipsis simbolizan diferentes aspectos del carácter de Dios y los misterios de su plan divino. En general, las visiones en Ezequiel y Apocalipsis son parte de un tema más amplio en la Biblia. Estos libros utilizan símbolos para expresar verdades espirituales profundas y lo que sucede en el cielo. Nos muestran un poco del mundo espiritual y cómo Dios se relaciona con todo lo que ha creado. Tanto Ezequiel, capítulo 1, 14, 21, como Apocalipsis, capítulo 4, 6, 8, nos hacen reflexionar sobre lo majestuoso y misterioso que es Dios. Nos dicen que Dios siempre está presente. Él gobierna sobre todo lo que ha creado, y los seres celestiales siempre lo están adorando. Estas partes de la Biblia nos invitan a adorar a Dios y entender que sus planes son grandes y complejos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en los confines del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo capítulo 139, versículos 7 al 10. El tema central aquí es la omnipresencia de Dios. La idea de que Dios está presente en todas partes y en todo momento. No hay lugar en el universo, ya sea las alturas del cielo o las profundidades de la tumba, donde uno pueda escapar de la presencia de Dios. Conexión con los Sofanim.
El movimiento de los Sofanim simboliza la capacidad de Dios para estar presente en todos los lugares y ver todas las cosas. Los ojos de las ruedas de los Sofanim y su capacidad para moverse en cualquier dirección sin impedimentos reflejan la omnisciencia de Dios, su naturaleza omnisciente y omnipresente. Al igual que el Salmo capítulo 139 dice que Dios está en todas partes en el universo. Los Sofanim, que pueden moverse en cualquier dirección, muestran que la presencia de Dios llega a todas partes. Los ojos en las ruedas de los Sofanim y cómo pueden moverse en cualquier dirección son como lo que dice el Salmo acerca del poder de Dios para ver todo y estar en todas partes. Tanto este salmo como la forma en que se muestran los Sofanim nos hacen sentir asombrados por lo grande que es Dios y reconfortados al saber que siempre está con nosotros. Esta mezcla de asombro y consuelo muestra un conocimiento espiritual profundo de cómo es Dios. Similar a las visiones de Ezequiel, nos da una mirada al mundo celestial, especialmente mostrando la grandeza y el poder del trono de Dios. Esta parte de la Biblia está estrechamente relacionada en tema y símbolos con las visiones de Ezequiel sobre los Sofanim. Mientras miraba, se colocaron tronos, y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, el pelo de su cabeza era blanco como la lana. Su trono ardía en llamas, y sus ruedas estaban todas encendidas. Un río de fuego fluía, saliendo de delante de él. Miles de millares le servían, y millones de millones estaban en pie delante de él. Se estableció tribunal, y los libros fueron abiertos. Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. El título Anciano de días para Dios enfatiza su naturaleza eterna. La vestidura y el cabello blanco simbolizan pureza y sabiduría. El trono de Dios se representa en lamas, significando el poder consumidor y la gloria de Dios. La mención de ruedas se alinea con la descripción de los Sofanim en Ezequiel, sugiriendo movilidad y omnipresencia. El río de fuego podría simbolizar el poder purificador y juzgador de Dios. El gran número de asistentes muestra cuán grande es el cordón real de Dios y cuán grande es su poder. Conexión con los Sofanim. La conexión más directa entre Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10 y la visión de los Sofanim en Ezequiel capítulo 1, versículos 15 a 21, es la mención de las ruedas. En Ezequiel las ruedas, Sofanim, se describen como complejas, moviéndose junto con las criaturas vivientes. En Daniel, las ruedas son parte del trono ardiente de Dios, enfatizando la naturaleza dinámica y poderosa de la presencia de Dios. En ambas visiones de Ezequiel y Daniel, las ruedas muestran que Dios está activamente involucrado en nuestro mundo. Muestran que Él puede hacer cosas y estar presente en nuestro mundo mientras sigue siendo un ser celestial. La parte en Daniel donde se colocan tronos y se abren los libros muestra que Dios es el juez supremo. La asombrosa forma en que estas visiones describen las cosas muestra cuán grande, santa y poderosa es Dios. La manera impresionante y grandiosa en que se describen estas escenas muestra que Dios tiene el poder más alto sobre todo. Ambas secciones de la Biblia usan palabras fuertes y significativas para hacernos pensar en las características de Dios, como estar en todas partes a la vez, ser todopoderoso y actuar como un juez supremo. Los Sofanim y el trono ardiente son descripciones que muestran estas cualidades, ayudándonos a entender los aspectos profundos y a veces difíciles de comprender de Dios. La Biblia utiliza estas imágenes para ayudarnos a imaginar partes de Dios que son difíciles de entender. Estas visiones nos dan una manera de pensar en el poder y la presencia de Dios, ayudándonos a apreciar realmente cuán grande y poderoso es. Entonces, cuando Ezequiel 1, 15, 16 describe a los Sofanim, no se trata solo de cómo lucen, sino también de su significado espiritual más profundo.
Esta descripción nos muestra algunas de las cualidades especiales de Dios, su magnificencia, su presencia en todas partes y las maneras misteriosas en que trabaja en el mundo. Su movimiento, las ruedas de los Opanim pueden moverse en cualquier dirección sin rotar físicamente. Esto podría simbolizar la omnipresencia y omnisciencia de Dios, capaz de moverse y ver en todas direcciones simultáneamente. A donde quiera que iban en cualquiera de sus 4 direcciones sin volverse mientras se movían. Ezequiel 1:17. A donde iba el Espíritu, iban ellos, y las ruedas se alzaban junto a ellos, porque el Espíritu del ser viviente estaba en las ruedas. Cuando ellos se movían, ellas se movían, y cuando ellos se detenían, ellas se detenían. Y cuando ellos se elevaban de la tierra, las ruedas se alzaban junto a ellos, porque el Espíritu del ser viviente estaba en las ruedas. Ezequiel 1:20-21. El movimiento de las ruedas no es aleatorio, sino dirigido por el Espíritu, indicando guía y propósito divinos. El movimiento de las ruedas no es independiente, está completamente sincronizado con las criaturas vivientes. El término espíritu en el versículo es crucial. Es la fuerza impulsora detrás de los movimientos tanto de las criaturas como de las ruedas. En el contexto bíblico, espíritu a menudo se refiere a la presencia divina o al Espíritu Santo. Esto sugiere que las acciones de estos seres celestiales están guiadas por una intención divina. El hecho de que el espíritu del ser viviente estuviera en las ruedas sugiere una profunda interconexión entre los Ofanim y Dios. No es solo proximidad física, sino una unión profunda, indicando que los movimientos y acciones de estos seres celestiales son expresiones de la voluntad de Dios. Así como las ruedas se mueven con las criaturas, simbolizando guía y propósito, nuestras vidas pueden verse como guiadas por un poder o propósito superior. La idea es clave para confiar en el plan divino de Dios, donde nuestros caminos se alinean con intenciones mayores, más allá de nuestra comprensión inmediata. El concepto de guía divina es común en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Salmo 23:3. Esto se alinea con el hecho de que Ezequiel estaba siendo guiado por el Espíritu. En relación con el Espíritu, en la rueda de los Ofanim, esta escritura enfatiza el tema de la guía divina. Salmo 23:3 habla de Dios guiando a los fieles por caminos justos, mientras que Ezequiel 1:20-21 describe a los Ofanim moviéndose en perfecta armonía con el Espíritu, simbolizando dirección divina. Senderos de justicia en el Salmo 23:3 se refiere a caminos de justicia vistos como una metáfora de la orden correcta o la voluntad divina, que también es un tema en la visión de Ezequiel, donde los Opanim se mueven según la dirección del Espíritu, significando alineación con la voluntad de Dios. El movimiento de los Ofanim en Ezequiel muestra una completa dependencia del Espíritu para la dirección, similar a la confianza del salmista en Dios para la guía por el camino correcto. Por lo tanto, los Ofanim, como entidad profundamente conectada al Espíritu Divino de Dios, moviéndose y existiendo en perfecta armonía con la voluntad de Dios, no solo nos brindan un vistazo a la naturaleza compleja de los seres celestiales, sino que también ofrecen una representación simbólica de la guía divina y la interconexión de todos los aspectos de la creación de Dios. Así como los Ofanim se mueven con el Espíritu, también somos guiados por fuerzas invisibles que sugieren una presencia divina en nuestras vidas, guiándonos hacia nuestros caminos. Estos versículos nos invitan a reflexionar sobre los misterios de lo divino y las formas en que el ámbito espiritual se cruza con nuestra existencia terrenal,
La manera en que las ruedas se mueven junto con las criaturas vivientes muestra una fuerte conexión espiritual entre lo que Dios quiere, mostrado por las criaturas, y cómo se lleva a cabo, mostrado por las ruedas, conexión con Isaías. El extraordinario movimiento de las ruedas en Ezequiel puede ser visto como una metáfora de esta verdad. Las formas y movimientos de Dios están más allá de la comprensión humana, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Aunque no se refiere directamente a los Ofanim, esta escritura ofrece percepciones que pueden relacionarse con estos seres celestiales, tal como se describen en Ezequiel 1:15-21. Esto implica que hay una vasta diferencia entre la comprensión y acciones de Dios y las de los humanos. Enfatiza la perspectiva divina y los métodos como estando mucho más allá de la comprensión humana. Su naturaleza. Los Ofanim y la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es compleja y multifacética. Esta complejidad se refleja en los atributos y roles de los ángeles Ofanim. Para entender esta conexión, aquí hay algunos atributos clave de Dios y cómo se relacionan con los Ofanim. Soberanía. Dios es la autoridad suprema, controlando todos los eventos y resultados. No está sujeto a nadie y su voluntad es definitiva. La soberanía de Dios es la autoridad última, teniendo un control completo sobre todo en el universo. Esta idea está fuertemente vinculada a cómo se muestran los ángeles Ofanim en la Biblia, particularmente en el libro de Ezequiel. La soberanía de Dios significa que es el gobernante supremo sobre toda la creación. Nada sucede sin su conocimiento o permiso. Nuestro Dios está en los cielos, hace todo lo que le agrada. Salmo, capítulo 115, versículo 3. Esto enfatiza que la voluntad de Dios es primordial y tiene la autoridad última sobre todas las cosas. La soberanía de Dios también implica que todo sucede según su plan divino y propósito, lo cual refleja la creencia de que los propósitos de Dios siempre se cumplirán a pesar de las acciones humanas. Santidad. Dios es completamente puro y apartado de toda creación. Es único en su perfección. La santidad de Dios es un concepto que describe cómo Dios es completamente puro, perfecto y separado de todo lo que es malo o pecaminoso. En términos simples, significa que Dios es absolutamente bueno y moralmente impecable, sin rastro alguno de mal o injusticia en él. La santidad de Dios significa que es totalmente puro y sin pecado. Representa el estándar más alto de perfección moral. La santidad también implica una separación completa de todo lo que es pecaminoso o malvado. Dios es totalmente distinto de todas las formas de corrupción. Las acciones y decisiones de Dios son siempre perfectamente justas y buenas. Nunca hace nada malo o injusto, porque Dios es santo, merece nuestro respeto, reverencia y adoración. Su santidad lo distingue como digno de una devoción completa. La santidad de Dios se trata de estar completamente separado de todo lo demás en la creación, especialmente en términos de pureza e integridad moral. La apariencia única de los Ofanim los distingue de otros seres, reflejando la otredad y separación asociada con la santidad de Dios. Su proximidad al trono de Dios en la visión de Ezequiel significa su servicio directo al Dios más santo. Esta ubicación misma es un testimonio de su participación en la santidad divina. Los ojos que cubren a los Ofanim sugieren un estado de vigilancia y conciencia perpetua del conocimiento omnisciente de Dios. Una parte de su naturaleza santa,
Su capacidad para moverse en cualquier dirección sin girar habla de la naturaleza ilimitada del poder y presencia de Dios, aspectos de su santidad que trascienden la comprensión humana. Omnipotencia. La omnipotencia de Dios se refiere a su naturaleza todopoderosa, lo que significa que Dios tiene poder ilimitado y puede hacer cualquier cosa que esté en línea con su naturaleza y carácter. Este concepto es fundamental para entender quién es Dios. Sé que todo lo puedes y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Job 42:2. La capacidad de los Ofanim para moverse sin esfuerzo en cualquier dirección simboliza este poder ilimitado. En otras palabras, omnipotencia significa que no hay límites para el poder de Dios. Él puede crear, sostener, destruir y controlar todas las cosas en el universo. El poder de Dios siempre es coherente con sus otros atributos, como su bondad, justicia y santidad. Esto significa que no puede hacer nada que contradiga su propia naturaleza. Los Ofanim, como se describen en el libro de Ezequiel, son una clase de seres celestiales asociados con el trono de Dios. ¿Son los Ofanim ángeles? Los Ofanim mencionados en la Biblia a menudo se clasifican como ángeles, pero sus características únicas los distinguen de la representación típica de los ángeles. Para entender si los Ofanim son realmente ángeles, debemos explorar su descripción bíblica y compararla con el concepto general de ángeles en la Biblia. En la Biblia, los ángeles son seres celestiales creados por Dios. Por lo general, se les muestra como mensajeros o ayudantes de Dios, haciendo lo que Dios quiere y entregando sus mensajes a las personas. No son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servir a quienes heredarán la salvación. Hebreos 1:14. Espíritus ministradores sugiere que los ángeles son seres espirituales cuyo propósito principal es servir. No son meros observadores pasivos, sino participantes activos en el plan de Dios. El versículo específicamente establece que los ángeles son enviados para servir a aquellos que heredarán la salvación. Esto indica que uno de sus roles es ayudar, guiar, proteger y proveer para las necesidades de los creyentes o aquellos destinados a la salvación. A diferencia de la representación común de los ángeles, los Ofanim se describen como ruedas que se entrelazan y están cubiertas de ojos. Esta apariencia es única y no coincide con la forma humana alada típica de los ángeles. El papel de los Ofanim parece estar estrechamente vinculado al trono de Dios, lo que significa que tienen un papel en la presencia de Dios y en la ejecución de sus planes a una escala más amplia en el universo. Esto es un poco diferente del papel habitual de los ángeles que actúan como mensajeros o guías para las personas. Los teólogos a menudo han debatido sobre la naturaleza exacta de los Ofanim. Algunos los consideran una clase distinta de ángeles debido a su servicio directo a Dios, mientras que otros los ven como un tipo único de ser celestial separado de los ángeles. Ofanim y el papel general de los ángeles. En un contexto más amplio, los ángeles se ven como mensajeros y siervos de Dios. Actúan como intermediarios entre lo divino y lo humano, llevando a cabo la voluntad de Dios, ofreciendo orientación y proporcionando protección para nosotros. Aunque todos los ángeles comparten este propósito general, cada clase tiene sus roles y características específicos que contribuyen a esta jerarquía celestial y al funcionamiento del universo. En el mundo de los ángeles se agrupan en varios niveles o grupos, cada uno con características y roles especiales propios. Los Ofanim son uno de estos grupos y a menudo se consideran parte del tercer nivel en el cielo. Se les conoce como los tronos. Su trabajo principal es llevar el trono de Dios y mostrar su equidad y poder. Es por eso que los Ofanim son bastante únicos en comparación con los otros ángeles.
Los serafines, a menudo representados como el orden más alto, los serafines están asociados con rodear el trono de Dios, alabándolo eternamente. El término serafines significa los ardientes, indicativo de su intenso amor y pureza. Isaías 6:1-3 los describe como tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies y con 2 volaban. Los serafines y los ópanim son ambos fascinantes seres celestiales mencionados en la Biblia, cada uno con características y roles distintos dentro de la jerarquía celestial. Los querubines, otra clase bien conocida, se representan como guardianes de la gloria de Dios. Los querubines son conocidos por su proximidad a Dios y su papel en diversas narrativas divinas. A menudo se describen a los querubines como tener múltiples caras, alas y otros elementos que indican su naturaleza divina y su poder. Cada uno tenía 4 caras y cada uno de ellos tenía 4 alas. Ezequiel 1:6. Mientras que los querubines con caras y alas simbolizan varios aspectos de la creación, los ofanim tienen ruedas místicas que enfatizan el movimiento continuo y el orden de lo divino. Los querubines a menudo se ven como guardianes y asistentes de la presencia divina de Dios, mientras que los ofanim son parte del carruaje divino, indicando un papel en la manifestación directa de la voluntad de Dios. Tanto los querubines como los ofanim a menudo están estrechamente asociados con el trono de Dios, pero de maneras ligeramente diferentes. Con los querubines, a menudo se les representa en la Biblia como estando directamente en la presencia de Dios, incluso sosteniendo su trono. Esto indica su alto estatus y relación íntima con Dios. Y los querubines extenderán sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros estarán el uno hacia el otro. Mirando al propiciatorio estarán los rostros de los querubines. Éxodo 25:20. Por otro lado, los ofanim son parte del carruaje de Dios en la visión de Ezequiel. Esto muestra que también están cerca del trono de Dios, pero su papel es más acerca de hacer la obra de Dios y llevar a cabo sus planes. Roles y funciones. El papel único de los ofanim. Se les muestra como ruedas, lo que podría significar que están relacionados con la idea del carro de Dios. Esto muestra cómo Dios se mueve y tiene poder. Los ojos en las ruedas sugieren que siempre están vigilando el mundo, lo cual encaja con la creencia de que Dios está en todas partes y lo sabe todo. En la visión de Ezequiel, los ofanim muestran un lado especial y misterioso de cómo se entienden a los ángeles. Son diferentes de los serafines y querubines, que son principalmente vistos como ángeles que adoran y protegen. Los ofanim parecen mostrarnos cómo Dios organiza las cosas y cómo sus planes suceden en el mundo. Importancia del trono de Dios. El trono de Dios es el centro de la autoridad divina y el poder. Es un lugar de donde salen las elecciones, juicios y planes de Dios, afectando a todo el universo. El trono significa el gobierno de Dios sobre todos los aspectos de la creación, tanto en los reinos físicos como en los espirituales. Es un recordatorio del orden y equilibrio mantenidos por la voluntad divina. Desde su trono, Dios distribuye justicia y bondad. Es un lugar donde la noción de lo que es correcto y su naturaleza compasiva se unen, mostrándonos una imagen completa de quién es Él. A lo largo de la Biblia, el trono de Dios es un punto focal de adoración y alabanza, reconociendo la autoridad y benevolencia supremas de Dios. En muchas visiones bíblicas, el trono es donde se experimenta más directamente la presencia de Dios. A menudo se representa como el centro de la actividad celestial. Inmediatamente yo estaba en el Espíritu, y he aquí, un trono estaba puesto en el cielo y alguien sentado en el trono. Apocalipsis capítulo 4, versículo 2. El trono también es donde Dios dispensa juicio y misericordia,
destacando su papel como el juez y redentor supremo. Del trono salían relámpagos y estruendos y truenos. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5. Los destellos de relámpagos, estruendos y truenos representan cuán poderoso y majestuoso es Dios. Este tipo de descripción se encuentra comúnmente en la Biblia para mostrar cuán poderosa y realmente sorprendente es la presencia de Dios. Esta visión prepara el escenario para la adoración celestial que sigue en los versículos posteriores de Apocalipsis capítulo 4. La introducción de los Ofanim se encuentra por primera vez en el libro de Ezequiel, donde se describen en una visión que incluye el trono de Dios. Ser portadores del trono divino en un contexto religioso o espiritual esencialmente significa ser responsables de mantener o apoyar la presencia y autoridad de Dios. El trono representa el poder y la autoridad supremos de Dios. Es un símbolo de su dominio sobre el universo. Los seres descritos como portadores del trono son vistos como sosteniendo, apoyando o acompañando esta autoridad divina. A menudo se les representa como desempeñando un papel crucial en el mantenimiento del orden y la ejecución de la voluntad de Dios. Aunque el libro de Ezequiel no usa explícitamente el término portadores del trono divino para los Ofanim, su proximidad cercana a la presencia de Dios implica un papel en el apoyo o simbolización de su autoridad. En Ezequiel, capítulo 1, versículos 26 al 28, el profeta describe una visión del trono de Dios. Y sobre la expansión sobre sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como zafiro, y sentado sobre la semejanza de un trono había una semejanza con apariencia humana. Y vi como el color de ámbar, como la apariencia de fuego en su interior, desde la apariencia de sus lomos hacia arriba. Y desde la apariencia de sus lomos hacia abajo, vi como la apariencia de fuego, y había un resplandor alrededor de él. Aquí, el trono se muestra como un símbolo grandioso y sorprendente que representa la presencia de Dios. La visión comienza con Ezequiel viendo algo que se asemeja a un trono hecho de zafiro. En la antigüedad, el zafiro era una piedra preciosa muy valorada, conocida por su color azul intenso. A menudo se asociaba con la realeza y el favor divino. El uso de zafiro en la visión simboliza la majestuosidad, la belleza y la preciosidad del trono divino. En el simbolismo bíblico, el azul a menudo se asocia con lo divino y con el cielo. El zafiro, conocido por su color azul intenso, refuerza este vínculo y hace que la visión se sienta más celestial y más allá del mundo ordinario. Ezequiel usa el zafiro, una piedra que conocemos de la tierra, para describir el trono de Dios, facilitándonos la visualización. Pero este trono celestial es mucho más espléndido que cualquier cosa en la tierra, mostrando que el mundo de Dios es mucho más asombroso de lo que podemos pensar o experimentar. Este trono está posicionado sobre las cabezas de las criaturas vivientes, posiblemente querubines, descritos anteriormente en el capítulo. El trono simboliza la soberanía de Dios y su autoridad divina. En el trono, Ezequiel ve una figura que se asemeja a un hombre. Esta descripción es significativa ya que representa a Dios de una manera que es relatable para los humanos, aunque se entiende que esta es simplemente una representación y no una semejanza física de Dios. La figura se describe como resplandeciente como metal, llena de fuego desde la cintura hacia arriba y como fuego desde la cintura hacia abajo. Esta imagen de fuego y luz brillante simboliza la pureza, el poder y la abrumadora intensidad de la presencia de Dios. La aparición de un arco iris simboliza la esperanza, la promesa y la continuidad del pacto de Dios con la humanidad. El arco iris añade un sentido de belleza y paz a la visión, por lo demás imponente e intensa.
La respuesta de Ezequiel a esta visión es postrarse boca abajo, una reacción común en la Biblia cuando las personas se enfrentan al poder sobrenatural de Dios. Refleja humildad, reverencia y el impacto abrumador de encontrarse con la gloria de Dios. El pasaje concluye con Ezequiel escuchando la voz de Dios, indicando que esta visión no se trata solo de ver la gloria de Dios, sino también de recibir su mensaje. Aquellos mencionados como portadores del trono divino se consideran esenciales para sostener y manifestar la voluntad y autoridad de Dios. Son fundamentales para el mantenimiento del orden divino. El papel se entiende a menudo de manera simbólica. Ofanim hoy en día ha tenido un gran impacto en el arte, los libros y la cultura popular. Su descripción en el libro de Ezequiel ha llevado a muchas formas de arte, desde antiguas pinturas religiosas hasta imágenes digitales de hoy. Esto ha ayudado a cambiar la forma en que las personas en la cultura occidental piensan acerca de los ángeles. En el arte religioso antiguo, a menudo se los representaba de acuerdo con la visión de Ezequiel, enfatizando su naturaleza celestial y misteriosa. Esta representación desafió la representación convencional de los ángeles como figuras humanas aladas. En cambio, los artistas exploraron representaciones más abstractas y simbólicas, resaltando el misterio divino y la omnipresencia asociada con los Ofanim. En tiempos modernos, esta influencia se extiende al arte digital y los medios visuales. Los Ofanim se han representado de muchas maneras diferentes, desde estilos oníricos y simbólicos hasta dibujos más realistas de ruedas y ojos. Este cambio en la forma en que se muestran en el arte muestra tanto un interés duradero en estos seres como un esfuerzo más amplio para expresar creativamente ideas espirituales. El impacto de los Ofanim va más allá del arte. En libros e historias, estos ángeles han alentado a los autores a escribir sobre temas como la divinidad, misteriosas verdades espirituales y fenómenos ultraterrenales. En la cultura popular, los Ofanim han aparecido en diversas formas, desde personajes en novelas y películas de fantasía hasta motivos y videojuegos y novelas gráficas. Estas representaciones mezclan ideas clásicas de la Biblia con visiones modernas, atrayendo a muchas personas y haciéndolas más interesadas en las partes misteriosas del estudio de los ángeles. En conclusión, los ángeles Ofanim son muy interesantes y significativos tanto en entornos religiosos como culturales. Representan una mezcla especial de misterio y profundo respeto. La forma en que se describen los Ofanim en la Biblia, especialmente en Ezequiel capítulo 1, versículos 15 al 21, con su apariencia única y propósito misterioso, nos ayuda a comprender mejor el orden del cielo y también contribuye a nuestra cultura y arte. La imagen de ruedas dentro de ruedas llenas de ojos va más allá de la mera representación visual, simbolizando la vigilancia y la omnisciencia divina. La influencia de los Ofanim se siente en los estudios religiosos y la cultura cotidiana. Suelen representar la increíble complejidad y belleza de lo que Dios ha creado y cómo todo está organizado. La razón por la que siguen siendo importantes tanto en contextos religiosos como populares es que nos hacen sentir asombro y pensar profundamente. Nos animan a reflexionar sobre el mundo espiritual enorme y complejo que está conectado con nuestra propia realidad. Esta fascinante combinación de lo místico y lo tangible hace de los Ofanim un tema cautivador, invitándonos constantemente a explorar los significados más profundos e implicaciones de su presencia en nuestra narrativa espiritual. Oremos. Querido Señor, en este momento estamos aquí con corazones y mentes abiertas, pidiendo la sabiduría y orientación que tus ángeles especiales, los Ofanim, representan tan bien en tu gran plan. Nos sentimos humildes ante la majestuosidad de los Ofanim,
esas magníficas criaturas de tu creación, cuya mera existencia habla de tu gloria y poder, como ellos se mueven constantemente alrededor de tu trono con lealtad interminable, que nos recuerde nuestro viaje constante hacia tu amor y bondad interminables. Señor, en nuestras vidas diarias llenas de desafíos e incertidumbres, a menudo nos encontramos en una encrucijada, sin saber qué camino tomar. Concédenos, te lo pedimos, la sabiduría de los Ofanim para ver más allá de lo inmediato, para discernir tu voluntad en medio de las complejidades de la vida. Como los Ofanim que se mueven sin esfuerzo en cualquier dirección, ayúdanos a navegar por nuestras vidas con la misma gracia y agilidad, siempre avanzando hacia tu luz. Te pedimos el coraje de enfrentar nuestras pruebas y tribulaciones con la misma fe inquebrantable que los Ofanim. En momentos de duda y miedo, recuérdanos que, al igual que estos seres celestiales están cubiertos de ojos, también tú velas constantemente por nosotros. Que este conocimiento nos reconforte, sabiendo que nunca estamos solos y que tu mirada amorosa siempre está sobre nosotros. Los Ofanim son hermosos y sorprendentes a su manera especial, mostrándonos cuán creativo eres. Ayúdanos a ver y valorar los diferentes tipos de belleza en el mundo y en nosotros mismos. Permítenos darnos cuenta y agradecer por las habilidades y talentos especiales que nos has dado. Que podamos usar estos dones para honrarte y ayudar a otros con amabilidad y humildad. Señor, como los Ofanim están siempre en movimiento, así también nuestras vidas cambian constantemente. En tiempos de cambio y transición, sé nuestra mano firme. Guíanos con tu sabiduría para que podamos abrazar los nuevos caminos que nos presentas con confianza y paz, confiando en tu plan para nuestras vidas. Sacamos inspiración del papel de los Ofanim como portadores de tu trono, un recordatorio de tu omnipresencia en nuestras vidas. Que siempre llevemos tu presencia dentro de nosotros, irradiando tu amor y luz a todos los que encontramos. Ayúdanos a ser embajadores de tu paz, llevando consuelo y esperanza a aquellos que lo necesitan. En momentos de quietud y contemplación, déjanos sentir la presencia de los Ofanim, animándonos a profundizar en nuestra relación contigo. Que nuestras oraciones y meditaciones asciendan hacia ti como incienso dulce, testimonio de nuestra devoción y amor por ti. Finalmente, Señor, oramos por la unidad y armonía que los Ofanim representan. En un mundo a menudo dividido, que su ejemplo nos recuerde la importancia de trabajar juntos por el bien común, respetándonos y valorándonos mutuamente a pesar de nuestras diferencias. Que su alabanza incesante de tu gloria nos inspire a vivir en constante gratitud, alabando tu nombre en todas las circunstancias. Te agradecemos, Señor, por el misterio y la belleza de los ángeles Ofanim y por las lecciones que nos brindan. Que su ejemplo nos guíe, su sabiduría y ligereza y su devoción nos inspiren a acercarnos más a ti. En tu santo nombre oramos. Amén.